El 11 de marzo de 2011, a las 14:46 hora local, la región de Tohoku, en Japón, fue sacudida por un terremoto de magnitud 9,0, uno de los más potentes jamás registrados, provocado por el deslizamiento de la placa del Pacífico bajo la placa norteamericana. Aunque las centrales nucleares japonesas estaban diseñadas para soportar fuertes seísmos, lo que siguió al terremoto fue un evento mucho más devastador. Un tsunami con olas superiores a los 14 metros que sobrepasó las defensas costeras y provocó una cadena de fallos en cascada en la central nuclear Fukushima Daiichi, propiedad de la Tokyo Electric Power Company, TEPCO. La planta, situada en la localidad de Okuma, prefectura de Fukushima, al borde del Océano Pacífico, contaba con 6 reactores nucleares de agua en ebullición, BWR, fabricados por General Electric entre 1971 y 1979. En el momento del desastre, las unidades 1, 2 y 3 estaban en funcionamiento, mientras que las unidades 4, 5 y 6 estaban detenidas por mantenimiento. El accidente de Fukushima no fue un único fallo técnico, sino una sucesión encadenada de colapsos sistémicos, pérdida de energía eléctrica, fallo de los sistemas de refrigeración, acumulación de hidrógeno y explosiones que dañaron los edificios de contención. El resultado fue una fusión del núcleo en 3 reactores y una crisis radiológica de nivel 7, el máximo de la escala INES, comparable solo al accidente de Chernóbil en 1986. Diseño de la planta y sistemas del reactor. Los reactores de Fukushima Daiichi eran del tipo BWR Mark I, un diseño caracterizado por su tamaño compacto y su contención primaria relativamente pequeña. Cada unidad constaba de los siguientes subsistemas principales. Vasija de presión del reactor, RPV, albergaba el combustible de óxido de uranio y las barras de control. Contención primaria, formada por una cámara seca, dry well, conectada a una piscina de supresión de vapor, wet well o torus, diseñada para condensar vapor en caso de emergencia. Contención secundaria, el edificio de hormigón armado que rodea la contención primaria. Sistemas de refrigeración de emergencia, SCS. Incluían el sistema de inyección de refrigerante a alta presión, HPCI, el sistema de aislamiento y refrigeración del reactor, RCIC, y sistemas de baja presión. Generadores diésel de emergencia, encargados de suministrar electricidad a los sistemas de seguridad si la conexión a la red eléctrica fallaba. Intercambiadores de calor de agua de mar, disipaban el calor residual descargando agua hacia el Océano Pacífico. El diseño Mark I había sido objeto de críticas desde la década de 1970 por el limitado volumen de la contención y su vulnerabilidad a sobrepresiones. Ingenieros de General Electric ya habían advertido que, en un accidente severo, la cámara de supresión podía no soportar las presiones generadas por una fusión de núcleo, el terremoto y el impacto del tsunami. A las 14:46 del 11 de marzo, el terremoto provocó la parada automática, SCRAM, de los reactores 1, 2 y 3. Las barras de control se insertaron por completo y la reacción de fisión se detuvo. Sin embargo, el combustible seguía generando calor residual equivalente al 6% de la potencia nominal del reactor, que debía eliminarse continuamente mediante refrigeración. El seísmo interrumpió la conexión a la red eléctrica externa, pero los generadores diésel de emergencia arrancaron correctamente y los sistemas de refrigeración siguieron funcionando. La planta estaba, en ese momento, bajo control. A las 15:27, aproximadamente 41 minutos después, llegó el primer frente del tsunami. La muralla de protección de 5,7 mero fue superada por olas de 13-15 mile, que inundaron la zona costera. El agua salada anegó 12 de los 13 generadores diésel, destruyó los cuadros eléctricos y dejó inoperables las bombas de agua de mar. En cuestión de minutos, la planta sufrió un apagón total, Station Blackout. Sin energía alterna, los sistemas SCS quedaron inactivos. Solo subsistían los circuitos de vapor accionados por presión, como el RCIC, pero dependían de energía de baterías para control de válvulas y éstas se agotaron en pocas horas. Secuencia de fallos técnicos. Unidad 1. 15:37. Pérdida total de energía alterna. 16:36. Agotamiento de baterías. El RCIS deja de funcionar.
17:46. Temperatura del núcleo supera 1200 DGC. El revestimiento de circonio reacciona con el vapor liberando hidrógeno. 20:0. Presión en la vasija alcanza 8 MPa. Los intentos de venteo fallan por falta de energía. 12 de marzo. 020. Se completa la fusión del núcleo. El combustible fundido comienza a acumularse en el fondo de la vasija. Unidad 2. El sistema RCIC funcionó durante más tiempo, retrasando el daño al combustible. Sin embargo, sin control eléctrico de válvulas, la presión aumentó. El 14 de marzo, las temperaturas superaron los límites de diseño y la cámara de supresión probablemente se fisuró por sobrepresión de hidrógeno. Unidad 3. Reactor más grande, 784 mmWb y con combustible MOX, mezcla de uranio y plutonio. Los sistemas de emergencia operaron de forma intermitente. El 14 de marzo a las 11:01, la acumulación de hidrógeno provocó una explosión masiva que destruyó la parte superior del edificio. La contención primaria resistió parcialmente. Unidad 4. Aunque estaba parada, su piscina de combustible gastado contenía elementos recién descargados y muy calientes. El 15 de marzo, otra explosión de hidrógeno, procedente del venteo del reactor 3 a través de conductos comunes, dañó gravemente su edificio. Fusiones de núcleo y explosiones de hidrógeno. En las 3 unidades en operación se produjo fusión parcial o total del núcleo. Cuando el nivel del agua cayó por debajo de las barras de combustible, las temperaturas superaron los 2000 DGC. El revestimiento de circonio reaccionó con el vapor generando hidrógeno y óxido de circonio, lo que incrementó la presión y el calor. En las unidades 1 y 3, los análisis posteriores indican que gran parte del combustible se fundió y perforó la vasija de presión, formando corio que se acumuló sobre la losa de hormigón del pedestal de contención. En la unidad 2, la fusión fue parcial pero significativa. El hidrógeno, al mezclarse con oxígeno en los niveles superiores de los edificios, causó 3 explosiones. 12 de marzo, 15:36, explosión en la unidad 1. 14 de marzo, 11:01, explosión más violenta en la unidad 3. 15 de marzo, madrugada, explosión en la unidad 4. Contención y esfuerzos de enfriamiento de emergencia. Sin sistemas eléctricos, los operadores, equipados con trajes de radiación y trabajando casi a ciegas, improvisaron estrategias de refrigeración. La presión dentro de las contenciones aumentó hasta niveles críticos. TEPCO, con autorización del gobierno, comenzó el venteo controlado de vapor radiactivo para evitar la ruptura total de la contención. Al agotarse el agua dulce, se tomó la decisión extrema de inyectar agua de mar mediante bombas de bomberos y cañones móviles. Esta medida, irreversible, significó el fin operativo de los reactores, pero era la única forma de prevenir una catástrofe mayor. Los instrumentos fallaban constantemente. Sensores de nivel, termopares, manómetros. Las decisiones se tomaban con información incompleta y bajo radiación intensa. Estabilización y mitigación inmediata. Hacia mediados de marzo, el objetivo cambió de evitar la fusión, ya inevitable, a limitar liberaciones y prevenir nuevas explosiones. Se inyectó nitrógeno en las contenciones para eliminar el oxígeno y suprimir el riesgo de más detonaciones de hidrógeno. Miles de toneladas de agua radiactiva inundaron sótanos y túneles. TEPCO instaló sistemas temporales de desalinización y filtrado, aunque el acceso era peligroso por las altas dosis. Las piscinas de combustible gastado se refrigeraban mediante rociado desde grúas y helicópteros. En diciembre de 2011, el gobierno japonés declaró que las unidades habían alcanzado la condición de parada fría, con temperaturas inferiores a 100 DGC y presiones atmosféricas, aunque el daño estructural interno seguía siendo severo: descontaminación, refrigeración y gestión del agua. En los años posteriores, el mayor reto técnico ha sido la gestión del agua contaminada. Para mantener enfriado el combustible fundido, se bombea agua continuamente a las contenciones. Esta agua, altamente radiactiva, se trata en el sistema ALPS, Advanced Liquid Processing System, que elimina 62 radionúclidos excepto el tritio. El agua tratada se ha almacenado en más de 1000 tanques, superando 1,3 millones de toneladas.
En 2023 comenzó la liberación controlada al Océano Pacífico, bajo supervisión del OIEA, cumpliendo límites internacionales de seguridad radiológica. Dentro de los reactores, robots de inspección han identificado acumulaciones de corio y restos metálicos. En la Unidad 2, en 2017, cámaras robóticas confirmaron depósitos de combustible fundido en el pedestal. Las dosis de radiación en estas zonas alcanzan decenas de sieverts por hora, imposibles para intervención humana directa. Para reducir la infiltración de aguas subterráneas, TEPCO construyó un muro congelado, Ice Wall, alrededor de los reactores de 1 kilómetro de longitud. Este sistema congela el suelo y actúa como barrera hidráulica, aunque consume grandes cantidades de energía y requiere mantenimiento continuo. Estado actual y estrategias de desmantelamiento. A mediados de la década de 2020, Fukushima Daiichi se ha convertido en el proyecto de desmantelamiento nuclear más complejo del mundo. El plan oficial prevé entre 30 y 40 años de trabajos, aunque muchos expertos calculan medio siglo o más. Actividades principales. Retiro del combustible gastado, completado en las unidades 3 y 4, en progreso en las 1 y 2. Extracción del combustible fundido. Ensayos de recuperación de pequeñas muestras en la unidad 2 comenzaron en 2024 con manipuladores remotos. Tratamiento y vertido de agua. Operación continua de ALEPS y descargas controladas. Gestión de residuos secundarios. Lodos, filtros y materiales contaminados almacenados temporalmente. Descontaminación del emplazamiento, retiro de suelos y estructuras, construcción de instalaciones robotizadas y centros de control remoto. Uno de los mayores desafíos es la caracterización del corio, localizar, mapear y entender su composición. Las deformaciones internas hacen casi imposible modelar la geometría exacta del interior del reactor. Lecciones técnicas aprendidas. El accidente de Fukushima transformó la ingeniería nuclear mundial. Entre las principales lecciones destacan: vulnerabilidad ante apagones totales, SBO. Los sistemas de seguridad necesitan fuentes alternativas de energía y baterías de larga duración. Protección contra inundaciones. Es vital elevar las plantas y construir muros más altos y estancos. Gestión del hidrógeno. Los diseños modernos incorporan recombinadores pasivos y venteos filtrados. Refrigeración de piscinas de combustible. Deben tener sistemas independientes y redundantes. Interfaces hombre-máquina resilientes, instrumentos analógicos y válvulas manuales como respaldo. Preparación y coordinación de emergencias. Comunicación fluida entre operadores, reguladores y autoridades. Además, Fukushima impulsó avances en robótica de desmantelamiento, sensórica en entornos de alta radiación y tecnologías de inmovilización de residuos que hoy se aplican globalmente. El futuro de Fukushima Daiichi. En la actualidad, Fukushima Daiichi ya no es una central eléctrica, sino un laboratorio de ingeniería y descontaminación a escala industrial. Cada año se logran pequeños avances: retirada de escombros, reducción de radiación, desarrollo de robots más precisos para manipular el corio. El principio rector es la reducción progresiva del riesgo, estabilizar cada subsistema, contener cualquier liberación y preparar el camino para el desmantelamiento final previsto hacia la segunda mitad del siglo XXI. Aunque el debate público se centra a menudo en los vertidos de agua tratada o en la contaminación residual, el verdadero legado de Fukushima es técnico. La evolución de la seguridad nuclear desde la defensa en profundidad hacia la defensa bajo condiciones extremas compuestas, sísmicas, hidráulicas, eléctricas y humanas. Fukushima Daiichi permanecerá en proceso de desmantelamiento durante décadas, pero su historia ya ha transformado para siempre la ingeniería nuclear mundial. En las lecciones escritas con combustible fundido y agua de mar se encuentra el conocimiento que impedirá que una tragedia similar vuelva a repetirse.